A ver, amigo, ¿me estás diciendo que Baywatch vuelve? Esa serie guilty pleasure de los noventas que todos los chamacos cachondos veíamos y que esta vez va en serio. Quédate porque hay detalles en este reboot que nadie está contando y que lo cambian todo. Bueno, eso dicen ellos. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, trayéndoles las noticias más calientes y nunca mejor dicho, del mundo de las películas y las series geeks. Y hoy vengo con una noticia que, sinceramente, no me esperaba tener que cubrir con esta emoción. Baywatch, la serie, el fenómeno. Esa cosa de los años 90 donde todos corrían en cámara lenta con traje de baño rojo y de alguna forma se convirtió en la serie más vista del planeta. Sí, del planeta. ¿Qué exagero? Para nada. En su momento de mayor apogeo, Baywatch fue transmitida en más de 140 países y llegó a tener una audiencia de más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo. 1.000 millones. Eso ni Game of Thrones lo logró en su mejor época. Creo que éramos muchos chamacos cachondos. Y ahora esa bestia televisiva va a volver. Pero esta vez con algo que la diferencia de todos los intentos anteriores. Algo que, si me lo hubieran dicho hace un año, no les hubiera creído. Pero antes de contarles eso, ¿recuerdan a alguien llamado Jason Momoa? Sí, Aquaman, el mismo que hoy cobra decenas de millones de dólares por película. ¿Saben dónde empezó su carrera? Exacto, en Baywatch. Y eso no es un dato menor, ya les cuento por qué. Para los más jóvenes, Baywatch fue una serie que empezó en 1989 y que básicamente dominó los 90 sin pedir permiso. La premisa era simple. Salvavidas en la playa de Los Ángeles que rescataban personas, tenían dramas personales y corrían en cámara lenta con trajes de baño y con mujeres súper guapas. Eso era todo. Y funcionó de una manera absurdamente brutal. Ahora, ¿por qué funcionó tan bien? Porque Baywatch entendió algo que muchas series no entienden. La televisión no siempre tiene que ser complicada para ser efectiva. Era accesible, era visual, era reconocible desde el primer segundo. Ponías la tele en cualquier país del mundo, veías a alguien corriendo por la arena con el traje rojo y sabías exactamente qué estabas viendo. Y la serie no solo fue un éxito de audiencia, fue también una especie de trampolín para actores. Mi favorita, Pamela Anderson, se convirtió en un ícono cultural gracias a Baywatch. Carmen Electra, Jasmine Bleeth y, como les decía antes, Jason Momoa, que pasó por la serie antes de convertirse en el rey de los océanos del universo de DC. Eso fue Baywatch, un fenómeno que no se explica del todo con lógica, pero que tampoco se puede ignorar. Ahora bien, ¿saben qué intentaron hacer en 2017 con todo ese legado? Porque lo que pasó es bastante ilustrativo de cómo no hay que hacer un reboot. Y tiene todo que ver con por qué este nuevo proyecto puede funcionar donde aquella película falló. En 2017, Hollywood decidió que Baywatch merecía una película. Y para eso ficharon a Dwayne Johnson, El Rock y a Zac Efron, dos de los actores más taquilleros del momento. En teoría, combinación ganadora. El problema es que en lugar de hacer algo fiel al espíritu de la serie, decidieron convertirlo en una comedia de acción llena de chistes sobre lo ridícula que era la premisa original. Básicamente, se burlaron de Baywatch para hacer una película de Baywatch. El resultado, recaudó unos 210 millones de dólares en taquilla mundial, pero con un presupuesto de 120 millones más los costos de marketing, lo que se traduce en un fracaso comercial moderado y una recepción crítica bastante regular. Incluyeron cameos de Pamela Anderson y David Hasselhoff, pero solo como guiños cómicos, no como un puente real con el legado. Y ahí está la clave de por qué el nuevo reboot podría corregir ese error. Porque esta vez, la estrategia es completamente diferente. Y si les digo que en este nuevo Baywatch hay una actriz original que vuelve a su personaje, y que no vuelve como cameo de 5 segundos, sino como parte central de la historia, bien, vamos con la noticia que hace que este reboot pase de tengo mis dudas a espera, esto va en serio. Erika Eleniak va a regresar al universo de Baywatch, retomando su papel de Shawnee MacLaine, un personaje que fue parte de las 3 primeras temporadas de la serie original. Y no regresa como un cameo nostálgico de 2 minutos. Regresa con un arco narrativo real. En esta nueva historia, Shawnee no es ya una salvavidas activa.
Ha pasado el tiempo. Ahora es concejala de Santa Mónica. Y desde esa posición institucional, su personaje se cruza con Hobie Buchanan, que es el hijo del mítico Mitch Buchanan, el personaje que David Hasselhoff interpretó durante toda la serie original, mientras Hobie intenta organizar los tradicionales Beach Games. Eso, queridos amigos, es continuidad narrativa. No es solo nostalgia, es una secuela encubierta que usa el paso del tiempo de manera inteligente. Y Erika Eleniak no viene sola. También regresa David Chokaki, que volverá como Cody Madison, otro personaje reconocible de la serie clásica. Dos regresos que no son casualidad. Son parte de una estrategia clara. Este reboot quiere legitimarse dentro del universo original, no borrarlo o burlarse de él. Pero ahora viene la parte que más me tiene intrigado, porque el reparto nuevo es una mezcla que nadie se esperaba. Hay actores emergentes, hay nombres de Hollywood y hay influencers. Sí, influencers en Baywatch. ¿Funcionará? Les cuento quiénes son y por qué esta decisión tiene mucho más sentido de lo que parece. A la cabeza del nuevo reparto está Stephen Amell. Sí, el Oliver Queen de Arrow. El tipo que pasó 8 temporadas disparando flechas en la CW, ahora se pone el traje rojo de salvavidas. Interpretará una nueva versión vinculada a la familia Buchanan, lo cual lo conecta directamente con el legado de la serie original. Junto a él aparecen nombres como Jessica Belkin, Shane Mitchell, que muchos conocen de Pretty Little Liars, Hassie Harrison, Thaddeus Lagrone y Brooke Snyder. Y aquí viene la parte polémica, o interesante, según cómo se mire. El reparto también incluye a Noah Beck y Livvy Dunne, dos figuras enormes de las redes sociales. Noah Beck tiene más de 30 millones de seguidores en TikTok. Livvy Dunne es una de las atletas universitarias más seguidas de Estados Unidos en redes sociales, con decenas de millones de seguidores combinados. Ahora, antes de que alguien en los comentarios diga, ¡ay no, influencers en mi serie! Baywatch siempre fue un trampolín para perfiles populares, no necesariamente para actores de método. En los 90, la serie lanzó o consolidó carreras de personas que eran famosas por su imagen, su carisma o su pechonalidad y su presencia visual. Pamela Anderson no era Meryl Streep cuando entró a Baywatch, y aún así, súper funcionó. La diferencia hoy es que el equivalente moderno de famoso y con presencia vive en TikTok e Instagram. Y si Baywatch quiere conectar con una audiencia nueva, tiene todo el sentido del mundo hablarle en su idioma. La pregunta no es si es legítimo, la pregunta es si lo ejecutan bien. Y hablando de ejecutar bien, ¿cuál es la gran apuesta de este reboot? ¿Qué es lo que puede hacer que funcione de verdad en 2025? Porque hay algo en la filosofía de este proyecto que lo diferencia de casi todo lo que estamos viendo ahora mismo en la industria. Y es más sencillo de lo que parece. Miren, vivimos en una era de reboots. Todo vuelve. Todo tiene una segunda temporada, un spin-off, una precuela o una secuela 20 años después. Y la mayoría falla por la misma razón. Intenta ser otra cosa en lugar de ser mejor versión de lo que era. Lo que estamos viendo con este nuevo Baywatch es diferente, al menos sobre el papel. No están borrando el pasado, lo están usando como cimiento. Los personajes regresan con coherencia temporal. Los nuevos personajes se conectan con la historia original. Y hay una intención clara de mantener la esencia visual y emocional de la serie. Además, el contexto ayuda. La industria del streaming necesita contenido que funcione global. Miren, yo soy de los que cree que la nostalgia bien usada no es trampa, es una herramienta. Y este Baywatch, a diferencia de otros intentos, parece estar usándola con cabeza. ¿Va a ser perfecta? Probablemente no, y la original tampoco lo era. ¿Va a tener sus momentos de ¡ay, no manches? Seguramente sí. Pero, ¿tiene potencial para sorprendernos? Posiblemente. Y lo digo como alguien que vio suficientes episodios de la serie original como para no estar orgulloso de ello. Sinceramente lo veo un tanto difícil, porque en esta época de lo políticamente correcto sería muy difícil adaptar lo que funcionaba. Es decir, esa esencia de catálogo de Victoria's Secret. ¿O qué piensas tú? ¿Le tienes fe a este nuevo Baywatch? ¿O crees que va a ser otro reboot que nadie pidió y nadie va a ver? Déjamelo saber en los comentarios porque me muero de ganas de leer sus opiniones. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro.
Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias. Nos vemos en el próximo video.